Listo. Ya tenemos 25 personas en la sala. Entonces, nuevamente, un cordial saludo de bienvenida a su clase de Derecho Laboral. Habíamos dejado una investigación, una pequeña inquietud sobre los temas de ganancia ocasional. El compañero que propuso el tema logró investigar algo. ¿No habrá llegado? Bueno, bien. Entonces, siguiendo con nuestro tema del día de ayer, donde habíamos terminado las indemnizaciones que estaban condensadas en el artículo 64 del Código Sustantivo Laboral. Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, dense en cuenta que a estas alturas ya llevamos aproximadamente vistos 65 artículos, más otros que vamos a ver esta misma noche. Y ahí lentamente vamos desarrollando nuestra actividad conforme al contenido programático. Entonces, habíamos quedado que esa indemnización por despido injustificado, por despido sin justa causa, ocasionaba una sanción para el empleador que se le pudiera comprobar en juicio que esa terminación unilateral del contrato laboral le ocasionaría una indemnización por despido sin justa causa. Dice la norma que en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por el incumplimiento pactado con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización corresponde al lucro cesante y al daño emergente. Por eso yo aquí, en la parte primaria de la diapositiva, coloco que incluye el lucro cesante y el daño emergente. Ustedes podrían en un momento dado preguntarse qué quiere decir eso. ¿Alguien de pronto tiene idea de qué estamos hablando? ¿Algún compañero de los que está en clase podría de pronto manifestar algo frente al tema? Profe, lucro cesante es como una pérdida de ganancias, creo, o sea, como lo que se deja de ganar al no tener un dinero, me parece que es como la definición. ¿Podríamos decir que es la pérdida de adquisición del dinero? ¿Pérdida patrimonial? Sí, sí. Es lo que se dejó de ganar
por tener el elemento, por ejemplo, tener un carro parado, carro de servicio público. Él, como deja de producir, entonces ese es un lucro cesante. Un taxi que produce 150.000 pesos brutos y diarios, si dura 10 días parado, son 1.500.000 que deja de producir. Ese es el lucro cesante. Y en materia de los trabajadores, cuando se le declara por derechos inciertos, esa indemnización está cubierta la parte del lucro cesante. Esa parte que deja de devengar, que deja de ganar el trabajador por no tener empleo. O la parte correspondiente entre en el momento que le terminaron el contrato y el tiempo que logró conseguir un nuevo trabajo. Entonces, esa indemnización de ese lucro cesante sería para remediar, para en parte subsanar aquella parte que dejó de devengar el trabajador. Bueno, Profe, bien. ¿es a lo mismo a lo que se le llama brazos caídos? Bueno, no. O bueno, sí. Ese es un término empírico, es un término que se usa eh, en las personas de a pie, en las personas de la calle, los brazos caídos. Y así lo llaman. Le cobro brazos caídos y la gente lo interpreta así, pero técnicamente se llama indemnizaciones, ya sea por despido injustificado o por falta de pago. Se llaman indemnizaciones. Esos brazos caídos se llaman indemnizaciones. ¿Oyó? Ok, vale. Sí. Entonces, tenemos que entrar a definir qué es el daño emergente. Para que esto nos quede bien entendido, ¿qué sería el daño emergente? A ver, alguien que se le ocurra algo. Cuando se involucra un tercero o tiene un daño a un tercero. La causa que está El valor o precio que ha sufrido como algún bien. No mucho. Había un señor que estaba hablando que no le captamos bien quién sería. Es como el daño que proviene por no haberse cumplido alguna obligación o por no haberse, o por algún retraso con algún cumplimiento. Pero igual, sería, por ejemplo, cuando uno compra un carro y el concesionario no se lo entrega a tiempo. Podríamos cobrar, era un lucro cesante, es la plata que es lo que ha dejado de vengar, o lo que ha dejado de recibir de la utilidad. En ese caso podríamos decir que es como la plata o la falta de valor, en ese caso del vehículo, por estar o por por la demora en la entrega. Es por ahí, Ronald, es por ahí la cosa, es por ahí, sí es por ahí. Profe, eso no es cuando se le hace un perjuicio a un tercero. A ver, explícanos qué quieres dar a entender. ¿Cuál sería ese perjuicio? Pues con lo del taxi de pronto cuando
por ejemplo, que pues los dueños siempre alquilan o prestan los taxis. No sé si sería como eso. Es que no sabría cómo explicarte bien. Porque, porque de acuerdo a lo que nos quieres dar a entender, que sería el daño a un tercero, sería como un abuso de confianza. Profe, yo entiendo por daño emergente que puede ser como el daño que se le ocasiona a la persona por no haberse cumplido con lo pactado, con lo comprometido, ¿no? ¿No sería igual entonces al lucro cesante? Profe, el daño emergente es la consecuencia o la causa que da por mejor dicho, el motivo por el cual se genera el lucro cesante, ¿no? Profe, yo diría que el daño emergente es, digamos, pongo un ejemplo, a mí me choca mi carro y yo paso la factura de esos daños y me tienen que dar según los gastos que propuso o que se me generó ese choque, digámoslo así. Pero podríamos seguir hablando del daño del lucro cesante, porque de todas maneras, si te van a reparar el choque, pues igualmente le reparan el daño al bien ajeno y aparte de eso, pues tendremos que cobrar un lucro cesante por el tiempo que el carro estuvo en el taller. Profe, A ver, ¿podemos dar un ejemplo bien, por ejemplo, de la póliza de seguro de un vehículo contra terceros? sí, a ver, ¿qué quieres explicar? Por ejemplo, esa póliza tiene daños, por ejemplo, que si se estrella el vehículo o están pérdidas, le remodelan todo el valor del vehículo. Bueno, depende del perito que le hagan. ¿Sí bien? ¿O Sí, no? sí, pues yo te escucho y todo eso va contribuyendo a, a llegar donde tenemos que llegar. A ver, esas pólizas de las que tú hablas, Angélica, Angélica. Sí, señor. eh, de pronto vamos a mirar tres causas-efectos. La póliza puede ser una póliza de daño contra todo al vehículo, a la placa del vehículo, o sea, el vehículo como placa, o sea, el vehículo. Eh, por hurto, por lo que pasó ayer y hoy, por la azonada, por el hurto. Oiga, no me rayen. ¿Quién me rayó? Profe, deja de compartir y vuelve a compartir para quitar eso. ¿Cómo son ustedes, no? Sí, profe. Me rayaron ahí, bueno, ya ve. Entonces la póliza puede tener esa connotación que es una póliza de todo riesgo, contra hurto, contra azonadas y pérdida total del vehículo. Esa podría ser una. Podríamos tener o podríamos tener una parte B que sería una responsabilidad civil contractual. ¿Qué es eso? Esa póliza civil contractual es todos los daños que ocasione un accidente a las personas, incluyendo el conductor, que van dentro del vehículo. Un daño contractual. Y un punto C es una póliza extra contractual. Póliza de responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué es eso? La responsabilidad civil extracontractual es la cobertura que se tienen de todos los daños que ocasione el vehículo por cuenta del accidente a los terceros, a todos los terceros, o sea, al mundo exterior, todo lo que pase en el exterior.
que en el accidente el carro se estrelló contra un poste y lo tumbó, que se estrelló contra el semáforo, lo tumbó, lo dañó y lo tumbó y lo dañó, que en el accidente atropelló, arrolló a 3 personas. Entre esos una señora embarazada, un niño, una persona de la tercera edad, iba una señorita en una bicicleta. Y aparte de eso, se estrelló, se chocó contra 3 carros que estaban parados ahí, esperando el cambio del semáforo. Esa póliza de responsabilidad civil extracontractual tiene toda esa cobertura. Si lo vemos frente a lo que estamos hablando, pues es una responsabilidad, son unas pólizas que tiene el vehículo para tener su propia cobertura, de tal manera que el dueño del carro no pierda el patrimonio. Podríamos decir que es un lucro cesante. Fíjese que Angélica nos propone ese tema y nos abarca unos contextos de mayor claridad frente a ese tema de las pólizas. Bueno, Robinson, teníamos la punta del iceberg ahí, no la soltemos. Profe, yo acabo de buscar una definición Ay, no. y dice que... Ay, no, ya no. Ya se va a tirar el cuento. No, ok, perdón. Se va a tirar el cuento. Porque claro, el doctor Google nos responde todo lo que queramos. Pero bueno, en este concepto del aprendizaje, son temas que uno los oye en la calle, que uno no le para bolas porque uno cree que eso no van a ser de uso dentro de nuestra vida profesional. Que no van a ser, que eso no tiene nada que ver, eso es para los abogados y de pronto para otro tipo de gente, pero esto es para el común del pueblo. Entonces vamos a decir que el daño emergente, como lo decía Ronald, es la pérdida del valor adquisitivo de la plata. ¿Qué es eso? Que no es lo mismo el valor de hoy a la plata de hace 5 años. Hace 5 años comprábamos de pronto más o comprábamos que lo que compramos hoy. Entonces hay que traer la plata del 2015, traer la plata a valor presente, traer la plata a hoy. Sí, Harry, de lo que buscaste es eso. Sí, señor, exactamente. Pero ahí había un término que decía que la parte de... Pues era como un ejemplo también de un taxi. Decía como que daño emergente era, por decir algo, si el carro se estrellaba, entonces que la persona que hizo el daño y era pérdida total, debía responder por el valor del bien o del inmueble completo, ¿sí? No sé, un ejemplo, 40 millones, entonces puedes reponer esos 40 millones. Sí. Y que el lucro cesante sería que como ese vehículo o inmueble generaba un ingreso, ¿sí? Porque es un activo productivo, por decirlo de alguna manera, entonces que el lucro cesante era adicional como reponer, por ejemplo, los días que el vehículo dejó de trabajar y que debía generar el diario o algo así. Bien. Pero ahí había un término que se usa para traer el valor, para traer la plata a valor presente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a cobrar la indemnización por despido injustificado, nosotros podemos decirle al juez
que como lucro cesante y daño emergente, en el momento de hacer la liquidación, nos traiga ese valor, la resultante de ese valor, que lo traiga valor presente. Porque si él va a hacer la liquidación, como lo dice acá, que el valor es por el primer año, 30 días. Y resulta que lo vamos a hacer la liquidación sobre el salario mínimo del año 2018. Entonces nosotros le podemos pedir al juez que traiga ese valor de la liquidación, que lo haga a la liquidación del valor presente, o sea, a la liquidación del año 2020. Esa sería la parte correspondiente al daño emergente, para que ese valor de esa indemnización recupere el valor adquisitivo de las cosas. No me pueden pagar con un valor del año 2018 cuando las cosas hoy día valen más. Entonces, la parte equitativa sería: liquídeme el daño emergente, que es desde 2018, liquídemelo con el salario del 2020 para recuperar el poder adquisitivo del dinero. Porque en el 2018 las cosas valían menos que lo que valen hoy día. Entonces, hoy día no puedo comprar lo mismo que podía comprar en el 2018 porque las cosas al 2020 ya han subido de precio. Eso yo lo puedo pedir en la demanda. Ahora, que el juez me lo admita es otra cosa. Y volvemos al tema, porque hoy es viernes, hoy sí podemos hablar hay que saberlo pedir para que se lo sepan dar. Entonces, es eso. Las señoritas, por favor, no se ríen. Ahí veo que están pelando la muela. No sueltan la carcajada, pero veo que sonríen cuando les digo que hay que saberlo pedir para que lo sepan dar. Es eso. Si yo no lo pido, el juez no me lo da, a no ser que sea un derecho excesivamente visible, que el abogado de la defensa o el abogado demandante se le pasó, no lo hizo, el juez a su propia cuenta, bajo el imperio de la ley, sin haberlo pedido, lo puede dar. Porque así lo establece la ley, que son los ultra petita y los extra petita. Casi no se da, casi de eso no se da, los jueces no se meten en camisas de 11 varas, eso casi no se da, pero la ley así lo permite. Entonces hemos definido plenamente el lucro cesante, que es la parte donde nosotros vamos a recuperar entonces lo que el vehículo dejó de ganar, las utilidades. Y el daño emergente es el pago a valor presente de esos dineros. Bueno, bien. Entonces, estábamos explicando ese despido injustificado donde decíamos que tener la cobertura donde incluye el lucro cesante y el daño emergente, y hacía referencia de cómo se liquida, y donde decía que por el primer año se pagan 30 días y por año subsiguiente 20 días. Y el ejercicio de ayer hablábamos que nos daba 90 días. Que multiplicado, si él ganaba 30.000 diarios, serían 9 por 3, 18, y llevo 2, da 27. O sea, 9 por 3, 27.
Es que ayer alguien, no sé, me dijo que 9 por 3, 18, entonces por eso yo estoy haciendo referencia a 9 por 3, 18, llevaba 2, entonces 27. 9 por 3, 27. 2.700.000 daba la indemnización de ese ejemplo que colocábamos ayer. Y hoy vamos entonces a renovar esos conceptos con respecto a la falta de pago, lo que la compañera nos hablaba de los brazos caídos. Esa indemnización por falta de pago, que está condensada en el artículo 65, trae unas cosas muy maravillosas y de pronto vamos a desatar unos muy buenos comentarios que ustedes les van a aflorar después de esta corta lectura. Y dice así: si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes que la norma lo establece de lo que nosotros habíamos hablado ayer con respecto a esas prohibiciones que tenía el empleador de hacer retenciones cuando el empleador no los había autorizado. Aquí en la indemnización tampoco lo puede hacer. Él no puede retener valores, productos de las prestaciones sociales que no haya autorizado el trabajador. Entonces el trabajador autoriza, por ejemplo, a una cooperativa, autoriza a esos préstamos que se hacen por nómina, a los fondos de empleados. A veces las mismas empresas le prestan dinero para el pago del semestre y el trabajador autorizó el descuento del sueldo y de las prestaciones sociales en caso de retiro de la compañía. Esa autorización es la que valida que el empleador en el momento del pago de las prestaciones sociales le haga el descuento. Si no apareciere ese documento, que de boquilla, que de buena fe, de buena voluntad, el empleador le dijo a la secretaria: le voy a prestar, pero resulta que algún día tuvieron un disgusto la secretaria y el jefe. Entonces le terminó el contrato. Entonces él le dice, o le manda a decir con la de recursos humanos o con el ingeniero de recursos humanos le dice: venga, a usted le hicieron un préstamo y a usted le hicieron un préstamo de 2.800.000 y usted apenas ha pagado 200.000 pesos. Tiene pendiente 2.600.000 y sus prestaciones sociales dan 2 millones de pesos. Entonces le vamos a descontar esos 2 millones que tiene para pagarle la diferencia. La empleada en un momento dado puede decirle al ingeniero de recursos humanos: haga el favor y me muestra dónde yo autoricé el descuento de esa plata. Pero si es que todos sabemos que el señor le prestó la plata a usted, muéstreme y pruébeme que me prestaron la plata. Como lo único que vale en el derecho laboral verbal es el contrato y los demás son elementos materiales probatorios. Y como no existe esa prueba documental, posiblemente el juez
va a decir que no está autorizada la empresa para hacer el descuento. Porque es una regalía. Se puede tomar como una donación, como una bonificación, que es una ligereza del individuo hacer eso, sí. Pero legalmente, si no hay un documento que proteja al empleador para hacer el descuento, no lo puede hacer. Y es que hay una máxima en el derecho que dice que el que paga mal, paga 2 veces. Entonces le entregó esa plata a la señorita, pero no le hizo firmar nada. Ni siquiera en el comprobante decía préstamo, o puede decir préstamo, pero no hay ninguna autorización. Muchas veces los empleadores de buen corazón, como donde ustedes estudian y donde yo trabajo, en la parte de la asesoría, ese hombre tiene un buen corazón. Y decía él, hasta hace 2 años, yo prefiero pagarle las cesantías a mis trabajadores el 31 de diciembre para que reciban buena plata y no esperarse hasta el 14 de febrero para consignarles al fondo de cesantías y la gente en diciembre se queda sin plata. Ese es un concepto de buen corazón y si lo miramos desde ese punto de vista, pues sí, porque ese millón de pesos, ese 1.500.000, esos 2 millones de pesos que le consignan a uno en febrero para los fondos de cesantías, pues los va a recibir uno en su bolsillo. Entonces, si a uno le van a dar 2 millones, pues le van a dar 4, y uno con 4 millones puede pasar unas vacaciones bien, puede tener platica, y así todo el mundo tiene su platica. Y ustedes me van a regañar. Resulta que dentro de los procesos de reingeniería, cuando yo llegué encontré esas cosas y le advertí al jefe que ese buen corazón que él tenía de hacer eso era simplemente ilegal. Y él se puso bravo conmigo y que él no iba a cambiar la normativa y que no lo iba a cambiar. Ok, yo como asesor simplemente doy mi comentario preventivo de las cosas. Pues el año pasado hubo una serie de demandas de unos trabajadores argumentando que ellos no les habían pagado las prestaciones sociales de esos años, a pesar de que habían comprobantes de pago, pero es que la ley dice que no le pueden dar la plata de las cesantías a los trabajadores, sino se la tienen que consignar en el fondo de cesantías en el año, antes del 14 de febrero del año siguiente. Y estos tipos vivos, presentaron reclamaciones. Inicialmente hicieron una conciliación en el Ministerio del Trabajo. Y obviamente pues me tocó a mí ir a enfrentar el tema y saqué los comprobantes de pago donde efectivamente la empresa les había pagado a los trabajadores las prestaciones sociales. Pero simultáneamente encontré dentro de esas hojas de vida que los trabajadores habían renunciado a los cargos. Y esa renuncia fue la salvación. Entonces el inspector de trabajo, que es otro abogado, le hizo un llamado de atención al abogado de la parte actora, al abogado de los trabajadores, donde le decía, usted antes de requerir o presentar una conciliación, debe revisar y exigirle a sus clientes que digan la verdad, porque el único perjudicado va a ser usted, abogado, y a ustedes, y a usted, trabajador,
qué vergüenza que venga a cobrar lo no debido. Conclusión, se cierra esta audiencia y no se concilia porque ya le pagaron lo solicitado. Entonces, fíjense ustedes cómo esos conceptos de la ley es para cumplir. Y el ejemplo que puse esa secretaria es tal cual. La indelicadeza de la gente. Bueno, imagínense en qué pudo haber pasado entre ese jefe y esa señorita. Y se agarraron. ¿Y qué pasó? Allá ustedes en los confines de sus mentes, imagínense lo que quieran. Bueno. Entonces aquí, en este tema, no hay tal cuento que le digan a uno, es que yo tengo 15 días, tengo un mes para pagarle las prestaciones sociales. La ley no lo dice. Dice a la terminación del contrato. Y el contrato de trabajo termina hoy, a las 5 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde me tiene que pagar. Porque si me paga el lunes, me tiene que pagar un día de salario por día en mora. Si yo me gano 30,000, entonces me tendría que pagar sábado 30, domingo 30, y si el lunes me va a pagar, pues tendría que pagarme 60,000 pesos. ¿Qué es lo que sucede? Que como normalmente se demoran 30 días, 20 días, pues una indemnización de un salario mínimo, por ejemplo, no vale la pena radicarla, porque una demanda laboral puede durar por lo menos 2 años. Y 2 años para cobrar 1.000.000 de pesos en juicio, pues primero pues radicar una demanda en un juzgado por 1.000.000 de pesos, pues eso es como risible, como no es bien visto realmente que un abogado, un profesional del derecho esté peleando un pleito por 1.000.000 de pesos. Entonces, por eso pretendían o pretenden ellos hacer carrera con el tema de que es que yo tengo 30 días para pagar. A ver si esa costumbre de vulneración de los derechos de los individuos se vuelve costumbre. Entonces no se va a volver costumbre porque solamente se vuelve costumbre cuando los aspectos repetitivos son en el derecho comercial. En el derecho laboral no se acepta que esas vulneraciones se conviertan en costumbre jurídica. No lo permite. Entonces la ley es muy clara al decir eso. Y podemos encontrar, así ustedes no lo quieran creer, podemos encontrar empleadores que definitivamente no le pagan las prestaciones sociales a su trabajador. Entonces, ayer hablábamos de un tema de la prescripción y una de las preguntas del parcial pueden ser, diga qué es prescripción. El estudiante va a contestar que prescripción es el tiempo que tiene el individuo para reclamar sus derechos. Ejemplo, doctor, las prestaciones sociales prescriben a los 3 años. Perfecto. ¿Cómo se llama? Se llama don Ronald, tiene 4 y se puede retirar. Así es el parcial del martes. Sencillo, fácil, de libre interpretación. Porque refiriéndonos a la indemnización por falta de pago, entonces dice que
Primero, para suspender la prescripción, yo debo presentar una carta antes de los 3 años para que se suspenda la prescripción del primer año y se renueve 3 años más por única vez, por una sola vez. O sea que si llevamos 2 años y medio iniciales, presentamos la carta para que no se nos prescriba la acción y esa misma suspensión se amplía, se suspende el primer término y amplía a 3 años más, entonces estaríamos hablando que tenemos 5 años y medio para reclamar las prestaciones sociales. Pero la ley, ¿qué dice? La ley dice que se puede cobrar un día de salario por día en mora hasta el mes 24. Entonces se suma el valor de las prestaciones sociales, y las prestaciones sociales son la cesantía, los intereses a la cesantía, la prima de servicios y las vacaciones. Se hace la sumatoria y eso puede arrojar tranquilamente 2 millones de pesos. Y le sumamos, pues, 2 millones de pesos por cada año, por cada mes. Y como son 24 meses, serían 48 millones. como 48 millones. Sí, señor. Exacto. 48 millones, pero de la indemnización más los 2.400.000 iniciales. Hasta ahí sería esa sumatoria. Vamos a colocar que son los 48 millones. Hasta ahí, hasta el mes 24. Y a partir del mes 25, la ley dice que vamos a cobrar el valor financiero, la tasa de intereses de usura. ¿Qué entienden ustedes por usura? La tasa de usura es la tasa máxima de interés permitida. Perfecto. ¿Qué otro concepto tenemos por ahí? A ver. Tenemos 33 estudiantes en clase. A ver, por lo menos 3 conceptos más. Ustedes conocen los goteros, esos de los... bueno, podemos goteros. decir... Goteros es otra cosa, profe. Señora. Que goteros es otra cosa. ¿Ya con qué va a salir? A ver, ¿con qué va a salir? A ver, el señor que quería hablar, que quiere Iba a hablar. decir que usura, algo adicional a lo que se venía cobrando o a lo que se debe. Entonces, por mayor tiempo, mayor va a ser la tasa de usura o de lo que se debe o nos deben. Sí. Hay un término que le dicen a uno, que dicen en la calle, es que esos gota a gota son unos usureros HPs. Eso es lo que iba a decir la compañera, sino que ella le dio... Porque cobran intereses de más, exagerados. Exacto. Sí. Pero en el término legal financiero, la tasa de usura es la tasa más alta que autoriza la superintendencia financiera. La superfinanciera es la que establece cuál es la tasa más alta. Y entonces ellos pueden decir, vamos a establecer el 36% anual. Dividan 36 en 12, ¿cuánto nos da? 3%. Exacto. Esa es la tasa de usura, donde está permitido que se cobre esa tasa. Incluso hay eventos donde la superintendencia dice
que se puede cobrar 1.5 por encima de la tasa de usura, hasta el 1.5 por encima de la tasa de usura. Entonces estaríamos hablando como de un 4.5 mensual. Esa es la usura, la tasa más alta autorizada por el ministerio, por la Superintendencia Financiera. Esa es la tasa de usura. Aquellas personas que cobren por encima de esa tasa están cometiendo una conducta negativa. Acuérdense que la conducta negativa es igual a la conducta punible. Las conductas punibles son castigables por la fiscalía, son delitos penales que se pueden llamar enriquecimiento ilícito. Esa es una parte del enriquecimiento ilícito. Entonces, estos señores de los cuentagotas, de los goteros, de los gota a gota, que es lo más común y es lo que más descalabro económico ha causado a los pequeños y de pronto, bueno, pequeños comerciantes, porque pues, ellos tienen que... El comerciante normal, el comerciante de a pie, de pronto trabaja para tres cosas. Uno, para pagar el gota a gota. Dos, para el chance del día, porque eso sí, mejor dicho, tiene más reversa un avión que la gente no vaya a hacer su chance. Y tercero, para echar la polita diaria. Entonces, esas son las costumbres de nuestro pueblo colombiano. Aquella persona, todo uno los oye, las señoras que venden la fruta, la verdura en la plaza, ellas le mantienen diciendo a uno, no, es que esta vida tan desgraciada la mía, yo voy trabajando para el gotero. Y la otra le dice, no se le olvide hacer el chance. Cuando uno mira ahí debajo de la ruana tiene la costeña, tiene la bavaria, tiene la poke. Entonces, esos son los tres fenómenos del común del pueblo. Entonces, Profe, pero se han aprovechado de esas circunstancias. Dime. ¿De quién es la culpa ahí? ¿El gota a gota o de la persona que pide gota a gota? Hermano, yo creo que la culpa es del sistema. Y eso también de pronto podría ser cultural, porque esa es como la cultura de esos pequeños comerciantes. El sistema financiero en Colombia le presta plata al que tiene plata. Al que no tiene plata no le presta. ¿Por qué la gente de alguna manera se endeuda, no paga y entra en unos, digamos, entra con unas banderillas negras y entra a esas centrales de riesgo y ahí sí que peor, ahí sí que ningún banco le presta porque no pudo pagar y queda uno sancionado por el doble del tiempo del que no va a pagar. Entonces no hay unas políticas financieras para subsidiar al pequeño comerciante, que si bien es cierto se fatiga con esa economía subterránea que depende del clima, de cómo esté el medio ambiente para comprar sus productos, para sacarlos a vender. Entonces no vayamos tan lejos. ¿A cuántas empresas en Colombia el Estado le ha entregado 350 millones de dólares para que se financien frente al gobierno de los Estados Unidos? Solamente Avianca. Avianca es una compañía que no es colombiana. Hace un par de años tenían un problema difícil con el sindicato de Avianca. Los aviadores perdieron la huelga. ¿Y
en su gran mayoría, perdieron sus empleos. Entonces no existe una política financiera para que la gente del común, ustedes, yo, podamos tener una estabilidad financiera que nos permita no andar tan a la raya. Porque uno con una tarjetica de Codensa, que puede decir uno esa es la tarjeta de crédito de la familia, pues casi no, es un obligante porque pues, si uno no paga la Codensa, pues le cortan la luz. Muchas veces uno va y paga la luz, pero queda colgado en el crédito. Y ahí lo van a torturar permanentemente porque tiene la obligación de pagar. Y paga uno la computadorcita que sacó para poder acceder a las clases virtuales a 2 años. Y lo que hablábamos, hay momentos en estas pandemias, ¿cuántos han perdido sus empleos? Que la estabilidad laboral, que los van de aquí a que presente uno la demanda y que salga el fallo por allá en 2 años, quién sabe qué habrá pasado. Y mientras tanto la gente que vive, la gente cómo le va a dar de comer a sus hijos, a sus niños, cómo les va a pagar la educación. Eso es terrible. Y eso que pasó antier y ayer es casi producto de lo que estamos hablando hoy. Ese resentimiento social, eso que pasó ayer y hoy, no fue ni siquiera producto del homicidio que cometieron los policías frente a ese señor, a esa persona. Ese es el detonante de lo que está pasando en el país, de todas esas manifestaciones de esas 5 familias dueñas de este país y que nosotros los trabajadores, si bien es cierto ganamos un sueldo, pero ese sueldo es un básico para sobrevivir. Uno no se vuelve rico con lo que se gana, porque uno trabaja, se empeña y dura empeñado por lo menos 15 años mientras termine de pagar su casita o su apartamento. Y en esos 15 años, todo lo que puede pasar, toda la emergencia de lo que pueda pasar, la falta de dinero, la falta de trabajo, cada día las cosas son más costosas. Entonces, uno no se enriquece con el salario que le pagan a uno. No se enriquece. Escúcheme, muchachos, lo que estoy diciendo. No se enriquece. Ok. Entonces, ahí hemos definido las 2 indemnizaciones que puede uno cobrar por el despido sin justa causa y por falta de pago. Que aparezcan otras indemnizaciones como, por ejemplo, el despido del trabajo a la mujer en estado de embarazo, sí. Sí, es otra indemnización que es, estas que estamos hablando aquí son las generales, que operan para hombres y mujeres. Para las mujeres en estado de embarazo que las despiden, pueden reclamar igualmente estas indemnizaciones si tienen el derecho, más la de 180 días por despido en estado de embarazo. Esa del estado de embarazo es una indemnización que nosotros podemos decir excepcional, porque es solamente para las mujeres. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Profe, tengo una duda. Adelante. Cuando una persona pertenece al sindicato y Sí. es despedida,
sin justa causa tiene algún tipo de indemnización adicional. Bueno, no tanto que pertenezca al sindicato, porque cualquier persona puede pertenecer, que tenga fuero sindical. Sí. ¿Tiene alguna indemnización adicional? El fuero sindical no le debe dar una indemnización diferente a la protección que él tiene. Porque es que el fuero sindical lo que lo va a proteger es que sea despedido, sea desmejorado de su trabajo. Y si lo despiden, podríamos entonces interpretar que es un despido sin justa causa y entraríamos a cobrar esa indemnización de 30 días por cada año, por el primer año, y 20 días por el año subsiguiente. Pero que le dé una indemnización excepcional como la mujer en estado de embarazo, no, porque si no estaría vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho a la igualdad. Porque acuérdese que todos los trabajadores frente a la ley son iguales. Ok. Entonces no hay, hoy día, de acuerdo al artículo 13 constitucional, ya desaparecieron que el obrero, que trabajo a destajo, que el jornalero, que el montañero, que no. Hoy día todos son empleados, todos son empleados. Entonces la que barre el piso es empleada igual que el gerente, sí. Que el gerente tenga un estatus por sus estudios, por su condición social, sí, y por eso gana más que la aseadora. Pero la aseadora es una empleada por el derecho a la igualdad. Y eso duele mucho, porque hay gerentes que no aceptan y por eso llegan y ni siquiera saludan, ¿no? Entonces esa falta de cultura creen que esa arrogancia y esa petulancia los hace mejor personas, ¿no? Entonces, muchas veces la gente se hace coger en rabia, pero aquellos que llegamos y saludamos a la gente y si en algún momento les podemos servir, ellos también, porque nosotros, los trabajadores, somos muy serviciales y somos muy serviciales con la gente de arriba, porque uno siempre busca como tener ese carisma con ellos. Por lo menos yo como abogado, por mi forma de ser, los muchachos me buscan mucho para que yo les asesore en esos problemas del diario vivir que tienen en los hogares. Y yo más que otra cosa de motivarlos para que presenten esas demandas y esas cosas, los invito más bien a conciliar para que la cosa sea mucho más rápida. En el mundo jurídico a veces dicen que esos abogados conciliadores son abogados mediocres, pero es que es mejor pájaro en mano que mil volando. Es mejor que hoy nos entreguen la plata de esas prestaciones sociales y con esa plata hoy podemos hacer cualquier cosa, poner al día algunos créditos que tengamos o así sea, tener esa plata para ir a comer pizza, pero es hoy. De aquí a 2 años, ¿qué puede pasar? Entonces no es que sea un abogado conciliador, un abogado mediocre, es un abogado que simplemente ve las cosas con la realidad. Es mejor plata en mano, es mejor pájaro en mano que mil volando. Entonces yo soy partidario de que es mejor que tengamos la plata ahora, que se solucionen las cosas ahora de la mejor manera. Y con eso se evita uno grandes dificultades. Entonces, mi querida dama, el sindicato tiene unas protecciones
que es el fuero sindical. Y fíjense ustedes que también aquellas personas que están a 3 años de cumplir la pensión, también tienen un fuero prepensional, porque muchas personas que están a 3 años de que se pensionen, hay empresas que les quieren buscar el quiebre. Entonces, la ley los cobija, que aquellas personas que le falten 3 años entran en un fuero prepensional y no pueden ser despedidos de las instituciones. Claro, pueden ser despedidos siempre y cuando cometan una falta de una cosa de fuerza mayor. ¿Qué puede ser una cosa de fuerza mayor? Mire, por ejemplo, que el trabajador participe en un hurto de la fábrica, que el trabajador participe en un atentado de un secuestro de uno de los directivos. Cosas así, cosas de fuerza mayor, cosas que verdaderamente sean probatorias. Y frente a eso se debe pedir ante el Ministerio del Trabajo la autorización para despedir. Y si el ministerio da la autorización, lo despide. Pero si el ministerio, a pesar de eso que le estamos mostrando, de esa falta grave que cometió el trabajador, no autoriza, no lo pueden despedir. Profe, ¿y qué ventaja tendría despedir a alguien que ya se va a pensionar? O sea, antes tenía algo de lógica porque era la empresa la que lo pensionaba, pero ahora, ¿cómo, con qué finalidad lo harían? Mujer, usted sabe que la envidia, la calumnia, usted sabe que por hacerle el daño a la gente, usted sabe que estamos en un mundo que la sociedad es cruel. Y lo que tú dices, ¿qué beneficio tendría? Pero es la crueldad de la sociedad lo que incita a que hagan eso. Entonces la ley tiene previsto esa protección a esos trabajadores. Bueno, bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar al otro tema de hoy. Vamos a hablar de la parte del salario. Vamos a hablar de otro tema que se llaman ingresos que no constituyen salario y vamos a hablar de un salario integral. Entonces, vamos en este tema, para que sea dinámico, para que sea atractivo, necesariamente necesito la participación de absolutamente todos los estudiantes. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, hay que, bueno, echar cervecita, bueno, no se puede ir a bailar, de lo otro tampoco, pero bueno, hoy es viernes y necesitamos actitud positiva. Yo veo a las señoritas ahí que se ríen apenas yo digo cosas de esas, pero bueno, esa es la actitud. Bueno, entonces vamos a hablar de qué es salario. Salario es todo aquel ingreso proveniente de un contrato laboral de forma permanente que enriquezca el patrimonio del trabajador. Entonces, para empezar, con base a lo que les acabo de explicar, que es todo aquel ingreso que tiene el trabajador de forma permanente. Entonces,
Yo empiezo diciendo el sueldo, el sueldo, el sueldo. ¿Cuál es el sueldo? 889.700 algo. Ese es el sueldo mínimo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. ¿Estoy de acuerdo? Sí, señor. Ok, Sí, señor. sigamos. ¿Qué le colocamos ahí después? Porque es un componente, ¿sí? Es un componente de ingresos permanentes que enriquezcan el patrimonio del trabajador. Ingresos permanentes. Aparte del sueldo, ¿qué más nos dan? Prestaciones. No. Nada más. Subsidios. Auxilio. El auxilio de El auxilio de transporte. De transporte. Ojo, antes de lanzar el concepto, piensen que son ingresos permanentes. Las prestaciones sociales a ustedes no se las pagan todos los meses. Que las ganemos todos los meses, sí, pero nos las entregan, las cesantías las entregan cada año a un fondo de cesantías. Los intereses a las cesantías nos los entregan el 31 de enero de cada año. Las primas de servicio nos las entregan en junio y en diciembre. Y las vacaciones nos las entregan después de que laboremos un año en la empresa. Entonces no podemos decir aquí que esas prestaciones sociales son ingresos permanentes. Los ingresos permanentes son aquellos que recibimos todos los meses para nuestro enriquecimiento, o sea, para echar al bolsillo. Con eso es Profe, entonces, podría ir, pregunto, ¿las comisiones o no va? Siempre y cuando sean permanentes. Las vamos a colocar aquí, pero y vamos a decir que esas comisiones son permanentes. Si no son permanentes, no nos Qué sirven. pena. ¿Y las horas extra entrarían o ¿Las qué? Las horas extras. dependiendo de lo que usted está comentando? Claro, claro. Las podemos colocar horas extras. Horas extras. El auxilio a la alimentación, profe. El auxilio de alimentación. Las bonificaciones habituales, ¿no? Sí, señora. El descanso obligatorio. ¿Cuál descanso? Dime cuál descanso. El valor del trabajo en días de descanso obligatorio, ¿no? Pero fíjate que sería ese dominical, que tú trabajas el dominical y que durante la semana te tienen que dar el día libre y aparte de pagarte, o sea, lo que llamamos el festivo triple. Entonces, pero, a ver, ¿cómo lo liquidan en las empresas? Como, pongámosle dominical y festivo, pero bueno, vamos a suponer que son permanentes, porque el dominical, yo trabajo todos los domingos y todos los festivos, y aparte de eso, me pagan. El día que yo trabajo de 30 días, que es el que me pagan en la nómina, porque a mí me pagan 30 días, y aparte de eso, me pagan 2 días. Si yo trabajo un domingo, ese domingo me lo pagan triple. ¿Cómo es triple? Me pagan en la nómina, me lo pagan, trabaje o no trabaje. Pero como lo trabajé, entonces me pagan 2 veces ese dominical. Por eso dicen que son triple. Y ahora la ley dice que le tienen que dar un día de descanso en el transcurso de la semana. No se lo pueden pagar, sino se lo tienen que dar. Entonces, ese dominical y festivo, sí. Pero si tú me vas a decir, por ejemplo, que esas pausas activas se las pagan, no.
que la hora de almuerzo tampoco se la pagan. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que uno entra a trabajar a las 8 y sale a las 5. 8, 9, 10, 11, 12. De 12 a 1 almuerzo, 2, 3, 4 y 5. Entonces trabajo 8 horas porque la hora de almuerzo no me la pagan. Listo. ¿Te quedó claro el tema de dominicales y festivos? Sí, señor profe, gracias. Vale. Señor. Profe, qué pena, es que hay gente que trabaja viajando. A esa gente le reconocen viáticos. ¿También entrarían ahí? Sí. Listo. ¿Y las comisiones como en ventas, profe? Ya las pusimos en el Sí, punto están ahí 3. arribita. Comisiones, ventas permanentes. Comisiones de ya. ventas permanentes. Profe, Dime. bono de productividad, ¿no? Ese bono, Permanente, sí. pero bueno, vamos a mirar que es permanente. Listo. ¿Qué otra cosa? Horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos. Porque muchos trabajan turnos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ahí tienen un recargo nocturno. Hay unos bonos de SOEXO, bueno, bonos de productividad. Esos bonos de SOEXO, ¿estoy bien? ¿Así? Profe, horas extras dominicales, ¿no? Bueno, pero entonces las podemos decir aquí horas extras ordinarias y dominicales y festivas. Y festivas. Dominicales y festivas. Ahí las agrupamos todas. Las horas extras ordinarias, dominicales y festivas. A ver. Otro, profe. Uno de rodamientos, por ejemplo, los que tienen moto. Dígame. ¿El de alimentación no aplica? Si es permanente, sí. Sí, ahí es. Ya estaba arriba, ¿no? Auxilio de arriba. Sí, ya estaba. Por ejemplo, yo tengo bono de alimentación. A mí la universidad, en el restaurante de la universidad me da el almuerzo todos los días. Profe, yo le iba a hacer una consulta ahí. Dime. Nosotros, por ejemplo, en mi empresa, nosotros tenemos un bono de alimentación que nos lo pagan cada 4 meses en una tarjeta Sodexo. Pero adicional a eso, tenemos como un auxilio para el almuerzo en el casino. ¿Los dos harían parte del salario? Si son permanentes, fíjate, si estamos hablando de que son permanentes, sí. Ok. Profe, ahí hay caso un de tema los mensajeros, también. el rodamiento, ¿no? Ya lo puse, mira el último, rodamientos. El pago de la prepagada en algunos casos. Lo vamos a colocar, pero vamos a entender que esa prepagada es permanente, ¿oyó? Profe, hay Hay empresas auxilios. que subsidian el estudio y le dan un aporte. Un auxilio de estudio. Sí, listo. ¿Quiere que lo dejemos hasta ahí? Y esos auxilios extras que dan en... Hay unos auxilios extras que dan en temas de transporte por trabajar en las zonas francas. Sí. Ojo ¿Esos también aplican? Ojo lo que me acabaste de decir. Bonificaciones extras. De transporte. Quiere decir que no es permanente. No, es permanente. Si es permanente, lo escribimos. Sí, porque digamos, yo trabajo dentro de una zona franca. Sí. Y ese bono me lo dan mensual. Bono de transporte extra. Ok. Adicional. Adicional. Yo lo que quiero con la permisibilidad de este tema es que ustedes noten cuáles son permanentes.
No importa el nombre que le den, pero todos los meses el trabajador recibe esa plata. Si todo esto lo recibimos nosotros mensuales, entonces hacemos una sumatoria, hacemos un total de vengado y ese total de vengado es lo que nosotros jurídicamente denominamos este total. El total de vengado es lo que nosotros llamamos la base salarial. Base salarial. Así se constituye la base salarial. ¿Para qué se utiliza? Para la liquidación de prestaciones sociales. Para la liquidación de prestaciones sociales. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta cuando uno trabaja, porque aquí aparece algo que muchas veces el empleador le dice a uno, yo solamente le voy a pagar, vamos a pactar como base salarial, que yo solamente le voy a pagar el sueldo y el auxilio de transporte para constituir la base salarial, y esa va a ser la base de liquidación a la cotización de la EPS, de la ARL y de la pensión. ¿Sí? Sí, profe, Entonces, sí, porque los bonos por lo general no los pagan se los dan aparte, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que si eso es detectado por una entidad que se llama la UGPP, el empleador podría estar incurso en unos delitos que se llama evasión, y la otra, evasión porque no paga, porque hay empleadores que no le pagan al trabajador seguridad social. Un taller de mecánica, en un lavadero de carros, una señora que trabaja de servicio doméstico, un muchacho que lo contratan en un puesto de la plaza para hacer domicilios, no le pagan la seguridad social. Entonces ahí ese empleador está incurso en un delito de evasión. Y otro que es la elusión, que es el caso que estamos viendo ahorita, que solamente le pagan al trabajador, para la afiliación a la seguridad social, solamente le pagan el sueldo y el auxilio de transporte. Hasta aquí no le pagan más. Hasta ahí es lo que van a pagar. Esta parte, todo esto no lo pagan. No lo pagan. Si es un acuerdo de voluntades y queda pactado dentro del contrato laboral, perfecto. Estos son ingresos permanentes. Esos ingresos permanentes nos constituyen la base salarial, que es para la liquidación de las prestaciones sociales. ¿Está claro, mis queridos estudiantes? Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas? Sí, profe, una pregunta. Diga. Por ejemplo, acá, por ejemplo, los ayudantes tienen un bono de 2 millones, los soldadores de 3 y los tuberos igual de 3 millones. Sí. Entonces la empresa le pide a uno una cuenta aparte que no sea la donde le consignan el salario a uno, para ellos consignarle ese bono. ¿Eso está bien?
O sea, es para que la retención no le descuenten mucho de la retención. Claro, pero es que si tú me hablas de retención en la fuente, me estás hablando de un contrato de prestación de servicios, que es en la única parte donde existe el pago del impuesto a la renta por ganancia ocasional. Me está hablando de un contrato de prestación de servicios, no me está hablando de un contrato laboral. Ok, entonces, vamos a pasar al cuadro 2, donde hablamos de los ingresos que no constituyen salario, artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Y dice que son aquellos ingresos ocasionales de mera liberalidad que le da el empleador al trabajador. Entonces, hay empleadores que pactan con sus trabajadores que van a hacer para evitar lo que es la elusión. Entonces pactan en el contrato laboral que comisiones por ventas se las vamos a pagar, pero no entran a la base salarial. Los dominicales y festivos se las vamos a pagar, pero no entran en la base salarial. Bonificaciones, dominicales y festivos, los viáticos, los bonos de producción, esos recargos nocturnos, rodamientos, salud de la prepagada. Estos valores los han pactado, es un acuerdo de voluntades entre el empleado y el empleador y los determinan que van a ser ocasionales, entonces no entran dentro de la base salarial para la liquidación de las prestaciones sociales. ¿Me han entendido? ¿Está definido? ¿Está comprendido? Sí, profe. Sí, señor. Los que no contestan, ¿será porque no están? Sí, señor. Debería de haber una respuesta masiva. Señor. Señor, profe. Señor profe. Exacto. Sí, señor. Entonces, de modo pues que si a uno ese acuerdo de voluntades le dicen a uno, venga viejo, yo le voy a pagar a usted el rodamiento de su camioneta y le voy a dar 2 millones de pesos por el rodamiento de la camioneta, porque usted es ejecutivo y necesito que venda imagen como ejecutivo. Pero ese rodamiento no entra dentro de la base salarial. Entonces yo no podría, al finalizar, tratar de demostrar, porque en el contrato dice que no hace parte de la base salarial. Y así sucesivamente. Los mensajeros que ponen su moto le dicen, venga viejo, yo le voy a pagar el rodamiento, pero no lo incluimos como base salarial. Se lo voy a pagar aparte. Como decía el compañero de Villavicencio, les dan unos bonos y muchas veces le dicen, listo, le vamos a dar ese bono de 2 millones de pesos, pero tráigase el nombre de un tercero, de una cuenta de un tercero, y yo le abono a esa cuenta. Y eso lo hacen para evitarse en pagos de lo que es lo correspondiente a la seguridad social. Ok. Y aquí, entonces, terminando ese cuadro, ese segundo cuadro, nos vamos a ir a un tercer cuadro, que era lo que yo les decía ayer, que muchos empleadores utilizan la palabra sueldo integral. Y hoy vamos a identificar qué es el sueldo integral. Y solo ustedes me van a ayudar. Calculadora en mano. Entonces, vamos a decir que
vamos a suponer que el sueldo mínimo, ojo, sueldo mínimo vale, o si quiere, miren ahí Google y lo escribimos de una vez como debe ser. 980,657, profe. Déjeme, yo escribo acá. Pero ese es incluido el auxilio. 870. Dime. Profe, el salario es 828. Espérate. 116. Espérate. ¿8 qué? 828. Ya, un segundo. 828. 116. 828, 126. ¿Y el auxilio? 97.000. Gracias. 032. Ay, caramba. 97.000. 032. 032. Estamos hablando sobre datos ciertos para que ustedes vean esta mayor claridad el ejercicio. Ok. Entonces, para lo profe. que... Señor. Profe, no, el salario mínimo es de 877.803, Sí. el auxilio de transporte son 102.854. Bueno, ayúdame, dame el dato. Salario mínimo son 877.803 pesos. ¿Así? 803. 803, ¿así? Sí, señor. ¿Y el de abajo? ¿Ciento qué? El auxilio de transporte son 102.854. 102. Ajá, 854, sí, señor. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, ahí lo tenemos identificado. Entonces, con esa misma cifra, le voy a rogar el favor y multiplique 878, 877, 803 por 10. Nos da 8.778.030. 030. ¿Ok? A ese valor, por favor, sáquenle el 30%. Por el 30%, ¿cuánto le da? 2 millones. 2 millones. Sí. 633.409. Ok. Y sumamos ese valor, sumemos esos dos valores, a ver cuánto nos da. 11 millones. 710. 411.000. Dime, ¿11 qué? 11. 411.000. Sí. 439. Ok. Entonces, acabamos de sacar el famoso salario integral. ¿Les quedó claro, muchachos? Sí, profe. Sí. Ese es el salario integral de los ingenieros, de los abogados, de los profesionales. Entonces, cuando a uno le digan en una fábrica es que le voy a pagar un salario integral, nosotros ya tenemos que estar pensando que nuestro salario va por encima de 11.500.000 pesos. Porque ahí está incluido el tema de la seguridad social. Si a nosotros nos pagan el salario integral, de ese salario integral nosotros tenemos que pagar la seguridad social y la pagamos sobre el 40% del devengado. ¿Oyó? Sobre el 40% del devengado. O sea que fácilmente ahí sería como 4.500.000 y sobre eso hacemos los aportes a la seguridad social. Bueno, solo como tema general, la EPS, el 12.5, la ARL se paga el 100% de acuerdo al riesgo.
Si usted, ingeniero, está trabajando en la oficina, puede tener un riesgo 1, pero si está trabajando en una oficina, si está trabajando en el campo, en una planta, en el campo, de alto riesgo, pues de acuerdo a ese riesgo, entonces también puede ser el porcentaje de riesgo que tiene el trabajador. No es lo mismo un profesor o un trabajador de oficina que un ingeniero que está en una planta de proceso expuesto a unos riesgos elevadísimos. Entonces, puede ser que sea un riesgo 5 o un riesgo 6. Entonces, ahí tienen el porcentaje para que se pague. Y tienen que pagar el 100%. Y la pensión es el 16%. Esos son los porcentajes que se tienen que pagar sobre el 20% de ese total de vengado. Muchachos, preguntas hasta ahí. Profe, ¿qué conlleva a que el empleador asuma a un empleado un salario normal a un salario integral? El costo. Lo Mira dices que, por el aquí sueldo, ¿cierto, estamos profe? hablando de 11 millones, porque es que acá en el salario, por más que le den todos estos auxilios, no le sube a 2.500.000. Si quieren lo colocamos aquí para que usted lo mire. Toda esa sumatoria le puede dar 2.500.000. Es solamente como materia de ejemplo. Entonces, fíjate que si a mí me pagan 2.500.000 más la parte de prestaciones sociales, me estarían pagando un total por ahí de 5 millones, pero el sueldo integral es de 11. O sea que el empleador se está ganando 6 millones, y 6 millones en 10 ejecutivos son 60 millones. Y con esos 60 millones que se está ahorrando de los ejecutivos puede pagar, a ver, pongámosle el 30% de la nómina de los operarios. ¿Se da cuenta? Ahí lo puse Profe, en valores, ahí lo puse en valores para que note la diferencia. Profe, una pregunta. Sí, y terminamos. Estamos mirando lo del salario integral, pero el salario mínimo, entonces un empleador, ¿cuánto estaría pagando en total? O sea, contando con todo lo de seguridad, etcétera. ¿Cuánto estaría? Pensemos que pague el doble. Pensemos que pague el doble. Este salario mínimo estaríamos hablando como de 1 millón de pesos. Mensualmente sería el doble, sería por ahí 2 millones. Si estamos hablando del salario mínimo, póngale que sea por ahí 1.800.000. Porque entonces de esa manera, trabajador. de esa manera, profe, es que a veces los empleadores le dicen a las personas, no, le vamos a pagar integral. ¿Cuánto? No, 2 millones de pesos, porque lo están haciendo bajo un salario mínimo, pero como tal no lo están haciendo bajo el artículo 132, sino lo hacen es pues ya a la forma de ver de ellos. Claro. Pero fíjate que ahí hay un error, y hablábamos anoche que entre más ignorante sea el empleador, más beneficio saca el trabajador, porque hacia mí me llega un trabajador con ese cuento a mi oficina, yo radico la demanda bajo la gravedad de juramento sobre la base de 11.411.000, que es el salario integral. Yo no le como cuento de que venga, que es que el salario integral eran 1.800.000, porque la ley no habla de esos valores. La ley es la ley. Y esa parte que tú acabas de preguntar, fantástico, lo felicito, porque eso nos conllevó a demostrar jurídicamente que entre más ignorante sea el empleador, más beneficio saca el trabajador. Por eso los abogados laboralistas tenemos que tener claro esta tabla. Si esta tabla no es clara, perdió el año el abogado.
Claro, profe. Y Profe, y pone otra a pregunta. perder el año, y pone a perder el año al trabajador. El Entonces, empleador. fíjate que tú me haces una pregunta y yo te respondo en razón a el imperio de la ley, porque ese es el tema de hoy día. Funciona mucho para las empresas de vigilancia y para las empresas de las señoras que hacen aseo en las áreas comunes, las de las aseadoras. Van a las empresas y le dicen, venga, yo les voy a pagar a usted un salario integral, les voy a pagar 1.500.000, donde si ustedes miran, el sueldo del salario de ustedes es 1.000.000 y los 500.000 pesos adicionales son las prestaciones sociales. Entonces la pobrecita gente que escasamente anda para adelante porque ve, la pobre gente que necesita el trabajo para llevar ese mínimo vital a su casa, pues le van a decir, sí, su merced, yo le firmo. ¿Dónde le firmo? Y ustedes se van a acordar de la pregunta 32 del parcial. Características de la ley. La ley es universal. La ley es imprescriptible. La ley es irrenunciable. Y la ley es esa ley que yo no puedo vender, esa ley que yo no puedo empeñar. ¿Innegociable? Ahora sí me entendió, compañero, por qué la ley es la ley. Y cuando yo les decía a ustedes, a pobres empleadores, a pobres abogados generales que se enfrentan a un abogado laboralista que no solamente es especializado en derecho laboral, sino que es docente universitario, ¿cómo les va de mal? Porque nosotros los especialistas y los docentes estamos todos los días estudiando, todos los días transmitiendo este concepto. A nosotros no se nos olvida. En cambio, un abogado general que sabe de penal, que sabe de civil, que sabe de administrativo, que sabe de todo y recibe todo lo que le llega, los llaman TLC, todo lo que llegue, todo lo que caiga. Pues cuando lleguen a un tema especializado en derecho laboral, van a quedar colgados de la brocha. Señoras y señores, señoras y señores, qué gustazo, qué placer haber estado compartiendo con ustedes el día de hoy. Nos vemos el lunes. La clase ha terminado. Muchas gracias. Profe. Muchas gracias, profe. Profe, ¿tú compartes esas diapositivas en la plataforma? Sí, sí, voy a tratar de hacerlo. Gracias, Ay, sí, profe, te lo agradecería. Gracias, profe, muchas gracias.